Son las 10:47 p.m. del 24 de abril de 1951, y el teniente Mike Levy está agazapado en una trinchera poco profunda en la colina 677 en Corea. Está escuchando algo que le hiela la sangre, el sonido de miles de pasos moviéndose a través de la oscuridad, silbatos que perforan el aire nocturno, y luego los ve, oleada tras oleada de soldados chinos emergiendo de las sombras, con las caras pintadas de blanco para aterrorizar al enemigo, las cornetas sonando y gritando mientras cargan directamente colina arriba hacia su posición. Pelotón, compañía D. Pero lo que viene hacia ellos ahora mismo es una división china entera. En una de las batallas nocturnas más desesperadas y brutales de la historia, Brigada, a las 8 a.m., LA. El pelotón de la compañía D en la posición más avanzada de la colina. Estos son hijos de granjeros, trabajadores de fábricas, dependientes de tiendas, la mayoría apenas en edad de beber, muchos de ellos aún adolescentes, y a punto de librar la batalla de sus vidas. Al caer la noche el 24 de abril, aproximadamente a las 7:30 p.m., un silencio inquietante se instala en la colina 677. Los hombres llevan 30 horas en sus trincheras, algunos han logrado comer raciones frías, la mayoría sobreviven con adrenalina y miedo. Pueden ver el valle abajo lleno de movimiento, sombras que se mueven en el crepúsculo, y entonces la radio de Stone crepita. Es un oficial de observación avanzado informando. Concentración enemiga masiva formándose en la base de la colina 677. Se estima que entre 2 y 3,000 soldados se preparan para asaltar su posición. Stone pasa la orden con calma a los comandantes de su compañía. Aquí vienen, muchachos, hagan que cada disparo cuente. Y exactamente a las 8:15 p.m., la artillería china abre fuego. Los morteros comienzan a llover sobre las posiciones canadienses. Las explosiones atraviesan la ladera, la tierra y la metralla salpican. La ladera estalla con disparos. Las ametralladoras Bren martillan, los rifles crujen, las ametralladoras Vickers traquetean a su ritmo mortal. Las balas trazadoras bajan por la ladera hacia la masa de soldados chinos avanzando. Los hombres caen, gritan, pero siguen llegando más, oleada tras oleada. Usan una táctica llamada ataques de oleada humana, donde simplemente siguen enviando hombres hacia adelante sin importar las bajas, tratando de abrumar a los defensores por pura cantidad. Mitchell está disparando ráfagas, cambiando cargadores, disparando de nuevo. El cañón de su ametralladora Bren se está calentando. Los chinos llegan a 30 metros de las posiciones canadienses. 20 metros. Algunos de los atacantes están lanzando granadas ahora. Explosiones rasgan la noche. Y entonces Mitchell siente un impacto masivo en su pecho. Le han disparado. La sangre se extiende por su uniforme. Pero aquí es donde esta historia se vuelve legendaria. En lugar de retroceder para recibir tratamiento médico, Dico, el soldado Wayne Mitchell, toma su ametralladora Bren y carga hacia adelante contra los soldados chinos atacantes. Está herido, sangrando, probablemente en shock, pero está corriendo cuesta abajo disparando desde la cadera, gritando al enemigo, y los soldados chinos más cercanos a él se escapan. Mitchell sigue disparando hasta que su cargador se vacía, luego carga de regreso a su posición, recarga y lo hace de nuevo, y luego una tercera vez. 3 veces este soldado canadiense herido carga contra una fuerza enemiga que supera en número a toda su compañía y 3 veces los hace retroceder. Más tarde, por esta acción, Mitchell recibirá la Medalla de Conducta Distinguida, uno de los premios más altos por valentía en la Commonwealth. Pero ahora mismo, en la noche del 24 de abril, solo está tratando de mantener con vida a sus amigos. El pelotón del teniente Mike Levy en la compañía D se enfrenta a lo peor. Levy tiene solo 30 hombres y son la posición más expuesta en toda la colina. Los chinos han identificado esto como un punto débil y están lanzando todo contra él. La posición de Levy ha sido alcanzada por 3 oleadas sucesivas de atacantes. Sus hombres se están quedando sin municiones. Están luchando con rifles, granadas, cualquier cosa que puedan agarrar. Algunos están lanzando piedras cuando se les acaba la munición. Y los chinos siguen llegando. Levy llama por radio a su comandante de la compañía, el capitán John Mills, y su mensaje es desesperado. Estamos a punto de ser invadidos.
Necesito ayuda ahora o estamos acabados. Mills observa la situación táctica y se da cuenta de que solo hay una opción. Un pelotón. Es la única manera de detenerlos. Stone duda. Lo que Mills está pidiendo significa disparar proyectiles de artillería neozelandeses de 25 libras sobre sus propios hombres. Un pelotón. Pero si no lo hacen, los chinos se abrirán paso, aplastarán toda la línea canadiense y todos en la colina 677 morirán. Stone toma la decisión más difícil de su vida. Aprueba la misión de fuego. El 11º Regimiento de Campaña tienen las coordenadas. Están ubicados a varios kilómetros al sur y no pueden ver el objetivo. Están disparando contra solo, por radio, y están a punto de lanzar proyectiles de alto poder explosivo sobre soldados canadienses. A las 22:23, los primeros proyectiles retumban en lo alto. Levy los oye venir y grita a sus hombres: «¡Al suelo! ¡Métanse en sus agujeros!». Los proyectiles impactan a solo 25 metros de la posición de Levy. Las explosiones son masivas, el suelo tiembla, llueven escombros y tierra. El tercer pelotón son destrozados por las explosiones. Llegan más proyectiles. 2.300 disparos en menos de una hora. Eso es más de 38 proyectiles por minuto. Los artilleros neozelandeses disparan tan rápido que sus cañones brillan al rojo vivo. La ladera frente a la posición de Levy se convierte en un infierno de explosiones. Los árboles son destrozados, la tierra se revuelve en un paisaje lunar, y de alguna manera, milagrosamente, Levy y sus hombres sobreviven, acurrucados en sus trincheras a pocos metros de donde caen los proyectiles. Pueden sentir el calor y la conmoción de cada explosión. Sus oídos sangran por la sobrepresión, pero están vivos. El pelotón ha sido completamente destruido. Cientos de soldados enemigos yacen muertos en la ladera. Los sobrevivientes se retiran colina abajo. Levy sale arrastrándose de su trinchera, revisa a sus hombres, todos están vivos, aunque varios están heridos, y le dice por radio al capitán Mills: «Seguimos aquí, no nos atraparon». Por esta acción, el teniente Mike Levy no recibirá nada, ninguna medalla, ningún reconocimiento, solo la satisfacción de saber que él y su pelotón mantuvieron la línea cuando más importaba. No será hasta 2003, más de 50 años después, que la gobernadora general Adrienne Clarkson le otorgará un escudo de armas en reconocimiento tardío. Pero ese es un escándalo para otro día. Ahora mismo, es casi medianoche del 24 de abril, y la batalla está lejos de terminar. Mientras que Diese el pelotón luchaba por sobrevivir, el soldado Kenneth Barwise de la Compañía D presenció cómo su posición de ametralladora Vickers era invadida por soldados chinos. La tripulación de 2 hombres murió y los chinos capturaron el arma. Esto es un desastre, porque esa Vickers estaba proporcionando fuego de cobertura crítico para toda la compañía. Sin ella, hay una enorme brecha en la línea defensiva. Barwise, que estaba cerca en una posición diferente, ve lo que sucedió y toma una decisión que desafía toda lógica militar. Este chico de 20 años de Winnipeg se pone de pie en medio de un tiroteo, corre a través del fuego enemigo fulminante hacia la posición del arma capturada, mata a 6 soldados chinos con su rifle y granadas, agarra la ametralladora Vickers de 30 libras y corre de regreso a las líneas canadienses con las balas silbando junto a sus orejas. Recupera el arma sin ayuda de nadie, la coloca en una nueva posición y continúa disparando. Por este acto de valentía insana, Barwise recibirá la medalla militar. Pero de nuevo, eso es más tarde. 1000 soldados chinos están atacando ahora la colina 677 simultáneamente desde múltiples direcciones. Están atacando a la compañía A en el flanco derecho, a la compañía B en el centro y están haciendo otro avance contra la compañía D en la ladera delantera. El ruido es increíble. Ametralladoras, morteros, granadas, gritos, chillidos. Toda la cima de la colina está iluminada por destellos y explosiones. Y los canadienses se están quedando críticamente sin munición. Los hombres tienen sus últimos cargadores, las ametralladoras Vickers están casi sin cinturones, los morteros de 2 pulgadas han disparado todas sus bombas. Stone se comunica por radio con el cuartel general de la brigada con una petición urgente. Necesitamos reabastecimiento de munición inmediatamente o no llegaremos al amanecer. Pero hay un problema. Los chinos se han infiltrado tan cerca de las posiciones canadienses que la ruta de suministro está cortada. Ningún camión puede pasar. Y es demasiado peligroso enviar hombres. A pie con munición.
La única opción es un lanzamiento aéreo. A las 3:45 am, un avión de transporte C-119, Flying Boxcar, de la Fuerza Aérea de los EEU, sobrevuela la colina 677 a baja altitud. La tripulación vuela sin luces, guiándose por los fogonazos de la batalla, y lanzan paquetes de munición, agua y suministros médicos. Algunos de los paquetes aterrizan en las líneas canadienses. Algunos aterrizan en posiciones chinas y algunos aterrizan en tierra de nadie entre las dos fuerzas. Stone organiza inmediatamente partidas de recuperación. Grupos de 3 o 4 hombres corren hacia la oscuridad para recoger los paquetes de suministros mientras los soldados chinos les disparan. Varios canadienses son alcanzados durante estas misiones de recuperación, pero logran traer suficiente munición para seguir luchando. A las 4:30 am, los canadienses están de vuelta en el negocio, recargados y listos, y justo a tiempo porque los chinos lanzan otro asalto. Este patrón continúa durante las horas más oscuras de la noche. Ataque chino. Los canadienses los repelen con rifles, ametralladoras y artillería. Breve pausa. Ataque chino de nuevo. Es como luchar contra una hidra. Cortas una ola y aparecen dos más. El recuento de bajas canadienses está aumentando. Hombres mueren y resultan heridos cada pocos minutos. El puesto de ayuda detrás de la línea del frente está abrumado por heridos. Y aún así, la línea resiste. Ningún soldado chino logra pasar las trincheras canadienses. No se cede ni un centímetro de terreno. Y entonces, a las 5:47 am del 25 de abril, algo cambia. Los ataques chinos cesan, los disparos se apagan. Y en el creciente crepúsculo, los canadienses pueden ver al enemigo retirarse por la ladera. No se están retirando en pánico, es una retirada táctica organizada, pero se están yendo. División chinas han sido detenidas. No pueden romper la defensa canadiense. Y al amanecer del 25 de abril, los canadienses pueden ver el alcance total de lo que han logrado. Las laderas de la colina 677 están alfombradas de muertos chinos. Cientos de cuerpos yacen en filas donde cayeron durante los ataques. El suelo está removido por la artillería y los morteros. Los árboles están destrozados. El aire huele a cordita y muerte. Y en la cima, 700 soldados canadienses exhaustos, sucios y manchados de sangre siguen de pie en sus trincheras. Han estado luchando por sus vidas toda la noche. Se han quedado sin agua. La mayoría están heridos o lesionados de alguna manera. No han dormido en 2 días, pero resistieron. La línea no se rompió. El teniente coronel Stone recorre la posición al amanecer, revisando a sus hombres, felicitándolos, asegurándose de que los heridos estén siendo atendidos. Cuando llega a la posición del teniente Levy en la compañía D, encuentra a Levy y a sus hombres super-op, vivientes todavía en sus trincheras, rodeados de casquillos y cajas de munición vacías, con el rostro ennegrecido por la pólvora. Y Stone simplemente dice: «Bien hecho, teniente». Los detuvo. Pero la batalla aún no ha terminado del todo. A las 7:30 am del 25 de abril, Stone recibe información de que las fuerzas chinas se están reagrupando en el valle para otro asalto. No se rendirán. Lo intentarán de nuevo. Y los canadienses, a pesar de su increíble resistencia durante la noche, no están en condiciones de enfrentarse a otro ataque importante. Quedan unos 600 combatientes efectivos tras las bajas. La munición está críticamente baja de nuevo, y el agotamiento se está instalando. Pero finalmente llegan refuerzos. El primer regimiento de caballería de EEU ha recibido la orden de contraatacar valle arriba y relevar a los canadienses. A las 10 am, tanques estadounidenses M4 Sherman, el primer de caballería de los EEU, llega a la colina 677 a la 1 p.m. Décima División también sufrió bajas masivas. Toda la ofensiva de primavera china, que había sido diseñada para capturar Seúl y destruir las fuerzas de la ONU, fue detenida en el valle de Kapyong. En una semana, la ofensiva china se detuvo en todo el frente, habiendo ganado terreno mínimo a un costo enorme. Las fuerzas de la ONU estabilizaron sus líneas, y desde ese punto en adelante, la guerra de Corea se convirtió en un conflicto estático de patrullas y ataques limitados, mientras las negociaciones de paz se prolongaban durante 2 años más. Pero el punto de inflexión decisivo fue Kapyong. El 17 de mayo de 1951, el presidente Harry Truman otorga a 2 PPCI y 3 RAR la mención presidencial de unidad de los Estados Unidos, el premio más alto que EUU puede otorgar a unidades militares extranjeras. Es la primera vez que una unidad canadiense recibe este honor. La mención dice:
Estas unidades demostraron tal valentía, determinación y espíritu de cuerpo al cumplir su misión en condiciones extremadamente difíciles y peligrosas que las distinguen y superan a otras unidades que participan en la misma campaña. El ejército estadounidense, que inicialmente se había mostrado escéptico con las fuerzas de la Commonwealth, ahora reconoce a los canadienses y australianos como tropas de élite, a la par con las mejores unidades estadounidenses. Pero esto es lo realmente increíble de esta historia. En casa en Canadá, casi nadie se entera. El ejército coreano, la guerra se llama la Guerra Olvidada por una razón. Mientras que la batalla está en los titulares de los periódicos australianos y los círculos militares de todo el mundo, en Canadá apenas se menciona. Los hombres que lucharon en Kapyong vuelven a casa a la indiferencia. No hay desfiles, ni celebraciones públicas, ni reconocimiento nacional. Regresan a sus vidas civiles, consiguen trabajo, crían familias, y la mayoría de ellos nunca hablan de lo que hicieron en la colina 677. No es hasta décadas después que los canadienses comienzan a comprender la magnitud de la batalla de Kapyong. Los historiadores militares comienzan a estudiarla y se dan cuenta de que esta fue una de las mejores batallas defensivas en la historia canadiense, a la par con la cresta de Vimy en la Primera Guerra Mundial y la defensa de la Escalda en la Segunda Guerra Mundial. En 2001, el gobierno canadiense finalmente designa el 24 de abril como el Día de los Veteranos de la Guerra de Corea, para honrar a los que lucharon, y muchas de las ceremonias se centran específicamente en Kapyong. Se erigen monumentos en comunidades de todo Canadá, en Brampton, Winnipeg, Langley, Airdrie, Cataratas del Niágara, todas con piedras extraídas del condado de Gapyeong en Corea, donde se libró la batalla. El gobierno surcoreano dona estas piedras como agradecimiento a Canadá por salvar a su país. Y en la propia Corea hay un jardín conmemorativo de la Guerra de Corea canadiense cerca de la colina 677, donde los veteranos coreanos acuden cada 24 de abril para honrar a los soldados canadienses que se mantuvieron firmes y lucharon cuando otros huyeron. Pero incluso con todo este reconocimiento tardío, la mayoría de los canadienses aún desconocen la historia. Si hoy detuviéramos a personas al azar en la calle y les preguntáramos sobre la batalla de Kapyong, el 99% no tendría ni idea de qué estamos hablando. Y eso es una tragedia porque este es uno de los mayores logros militares en la historia de nuestra nación. Esto es lo que hace Kapyong sea tan significativo desde un punto de vista. Primero, demuestra la absoluta importancia del liderazgo. El mando sereno y decisivo del teniente coronel Stone, bajo una presión insuperable, es una clase magistral de liderazgo en el campo de batalla. Nunca entró en pánico, nunca vaciló, y su confianza inspiró a sus hombres a seguir luchando cuando la lógica les decía que debían huir. Second, it shows the critical role of artillery support. The New Zealand gunners fired more than 16,000 shells over 2 days in support of the Canadians, and that firepower was essential to breaking up Chinese attacks. Third, it proves that well-trained, well-led infantry in defensive positions can defeat much larger attacking forces through superior tactics, firepower, and determination. Fourth, and perhaps most importantly, it demonstrates that sometimes the most important military objective isn't advancing or capturing ground. It's simply holding a position and refusing to give it up. Stone understood that Hill 677 was the key terrain dominating the approach to Seoul, and if the Chinese took that hill, they would pour through the Kapyong Valley and potentially encircle tens of thousands of UN troops. By holding Hill 677, Stone and his 700 men changed the entire course of the Korean War. The broader strategic impact of Kapyong cannot be overstated. The Chinese Spring Offensive was meant to be the knockout blow that would drive UN forces out of Korea and unite the peninsula under communist rule. Chinese commander Peng Dehuai had massed 700,000 troops for this offensive. He had achieved tactical surprise. His forces had broken through ROK lines and were advancing rapidly. Everything was going according to plan until they hit those Commonwealth units in the Kapyong Valley. The British 29th Brigade on the Imjin River and the 27th Brigade at Kapyong fought desperate holding actions that gave UN forces time to stabilize their lines. The British lost nearly 1,100 men, including the entire Gloucestershire Regiment, which was surrounded and destroyed, but they bought time. And the Canadians and Australians at Kapong did something even more remarkable. They didn't just delay the Chinese, they stopped them cold and threw them back.
When Peng Dehuai received reports that two of his attacking divisions had been halted by a single Commonwealth brigade at Kapong, he couldn't believe it. He assumed the reports were wrong or that massive American reinforcements had arrived. But the reports were accurate. It really was just 700 Canadians on a hill, and they had just defeated his offensive. From that point forward, the Chinese never again attempted a major offensive to capture Seoul. They had shot their bolt. The spring offensive cost them somewhere between 50,000 and 85,000 casualties and gained them almost nothing strategically. Mao Zedong, back in Beijing, was furious at the failure, and the Chinese military, which had been riding high after their victories at the Chosin Reservoir earlier in the war, was forced to admit They could not simply overwhelm UN forces with human wave attacks. The era of large-scale Chinese offensives was over. The war entered its final phase of static trench warfare and negotiation, and it all came down to places like Kapyong, where small numbers of highly trained, highly motivated Western troops proved that quantity could triumph over quality. Now, let me tell you what happened to some of the men who fought that night. Lieutenant Colonel James Riley Stone returned to Canada after his tour in Korea and continued his military career, eventually retiring as a brigadier. He was appointed an officer of the Order of Canada in 1982 and spent his later years advocating for Korean War veterans and telling their stories. Stone always credited the men under his command for the victory at Kapyong, saying, "I just pointed them in the right direction. They did the fighting." He died in 2013 at age 95, and his funeral was attended by dozens of survivors from the battle. Lieutenant Mike Levy left the military after Korea and became a successful lawyer in Toronto. For decades, he never spoke publicly about Kapyong because he felt bitter about being denied recognition for calling artillery fire on his own position, an act of incredible bravery that saved not just his platoon, but possibly the entire battalion. It wasn't until 2003, when he was in his 70s, that he finally received some acknowledgement when Governor General Adrian Clarkson granted him a coat of arms with the inscription, "Through Artillery Fire." Levy died in 2010 at age 82, and many Korean War veterans consider him one of the unsung heroes of Kapyong. Private Wayne Mitchell, who charged wounded into Chinese forces 3 times and earned the Distinguished Conduct Medal, returned to Ontario after the war and tried to resume normal life. But like many combat veterans, he struggled with what we now call PTSD. He had nightmares about the battle for years. Mitchell eventually found peace through connecting with other 코리아원 전쟁 베테랑과 speaking in schools about his experiences. He wanted young Canadians to understand that freedom isn't free, and that sometimes you have to stand and fight. Mitchell died in 1993. Private Kenneth Parwise, who recovered the Vickers gun and earned the military medal, went back to Winnipeg and worked as a machinist. He rarely talked about the war, and most of his co-workers never knew he was a decorated war hero. It wasn't until his funeral in 2007 that many people learned about his exploits at Kapyong. His family found his medals tucked away in a drawer. He had never even displayed them. And what about the 2nd Battalion PPCLI as a unit? They continued fighting in Korea until the armistice in July 1953. They participated in many more battles and operations, but Kapyong remained their defining moment. Today, the battalion, now part of 1 PPCI, honors the Battle of Kapyong every April 24th with special ceremonies. The battle honor, Kapyong, is emblazoned on their regimental colors, and every soldier who joins the Patricias learns about that night on Hill 677, when their predecessors stood alone against an entire Chinese army and refused to break. The spirit of Kapyong, that combination of courage, determination, professionalism, and refusal to quit, has become central to the regiment's identity. So here's what I want you to understand about the Battle of Kapyong and why it matters today. This wasn't some glorious cavalry charge or dramatic offensive. This was 700 Canadian soldiers, most of them barely out of their teens, sitting in muddy foxholes on a Korean hillside, scared out of their minds, watching thousands of enemy. Soldiers come at them out of the darkness, knowing they were completely alone, knowing there would be no reinforcements, no retreat, no rescue if they failed.
And they didn't run, they didn't break, they stood their ground and fought with everything they had for 10 hours straight through the night. Some of them, like Wayne Mitchell, fought even after being wounded. Some of them, like Kenneth Barwise, ran toward danger instead of away from it. And some of them, like Mike Levy, made impossible decisions that could have killed their own men but saved the entire position. These weren't superhuman warriors. They were ordinary Canadians, farmers, mechanics, students, who found themselves in an extraordinary situation and rose to meet it. And here's the thing that really gets me. They did this knowing that most people back home would never hear about it, never appreciate it, never understand what they sacrificed. They didn't fight for glory or recognition. They fought because their buddies beside that they were fighting, because their officers ordered them to hold, because they had a job to do, and they were damn well going to do it. That's the real story of Kapyong. Not heroes seeking glory, but professionals doing their job under the worst possible circumstances, and doing it so well that they changed the course of a war. Today, in an era when Canada is debating its role in the world, when we're asking questions about military spending and defense commitments, and whether we should stand with our allies in dangerous places, the Battle of Kapyong provides an answer. It reminds us that sometimes small nations can have an outsized impact on world events. It shows that a well-trained, well-equipped, professional military force can achieve strategic objectives far beyond its size. And it demonstrates that when Canadians are given a mission and told to hold the line, we don't back down. The 700 men on Hill 677 sent a message that echoed around the world. Canada stands with its allies, CAN. ADATA honors its commitments. And when Canadians are told this far and no farther, that line does not move. In 2023, during a visit to South Korea, I met a Korean War veteran named Park Jin-soo, who had been a young soldier with the ROK 6th Division in April 1951. He had been part of the retreat through the Kapyong Valley when the Chinese attacked. I asked him about the Canadians, and this 93-year-old man got tears in his eyes. He told me, "We were running, we were defeated, we thought the war was lost. And then we passed through the Canadian positions and saw these soldiers calmly digging foxholes and preparing to fight. They weren't running, they were staying. And I thought, if these foreigners who have no obligation to be here are willing to stand and fight for my country, then Korea has hope." Park Jin-soo said that image of the Canadians standing firm while his own forces retreated has stayed with him for more than 70 years. And he wanted every Canadian to know that South Koreans remember what those 700 men did? They remember that Canada bled for Korean freedom, and they will never forget. So if you learned something from this story, if it moved you, if it made you proud to be Canadian, I need you to do something for me. First, hit that subscribe button because I bring you stories like this every week, forgotten Canadian military history that deserves to be remembered. Second, share this video with everyone you know. These veterans and their families deserve recognition, and the only way that happens is if we spread these stories. Third, leave a comment telling me what you think. Did you know about Kapyong before this video? Do you have relatives who fought in Korea? What other Canadian military stories should I cover? And finally, if you encounter a Korean War veteran, thank them for their service. They fought in a forgotten war, but they shouldn't be forgotten veterans. They stood on hilltops in Korea so that we could live in freedom at home. They held the line when others ran, and they deserve our eternal gratitude. Remember, April 24th is Korean War Veterans Day in Canada. Mark it on your calendar and take a moment to remember Hill 677, 700 Canadians, one impossible night, and a stand that changed history. This is the story they never taught you in school. This is the battle that should be as famous as Vimy Ridge. This is the night that Canadians proved once again that we punch way above our weight when the chips are down. This is Kapyong, and this is why the Chinese learned to fear Canadian soldiers. Thanks for watching, and I'll see you in the next video when I bring you another incredible story of Canadians at war.